Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre una cuestión en concreto que a muchos de vosotros os preocupaba y me preguntabais de manera incesante en el último directo que hicimos aquí en el canal. Hoy hay que hablar sobre Kawhi Leonard, Los Ángeles Clippers y el futuro del jugador en la franquicia californiana. Y además tenemos que comentar la última hora sobre DeMar DeRozan, un jugador sobre el que sobrevolaba la duda de su continuidad en la franquicia tejana. Ya sabéis que, al igual que LaMarcus Aldridge, eran dos jugadores de los que se rumoreaba que iban a cambiar de aires. En el caso de LaMarcus Aldridge terminó convirtiéndose en una realidad, porque ahora mismo, bueno, pues ya lo sabéis, está jugando en Brooklyn Nets, pero DeMar DeRozan finalmente se terminó quedando en San Antonio. Pues bien, sabéis que entre temporada y temporada hay de por medio una agencia libre y según parece DeMar DeRozan va a probar suerte en el mercado. Pero vamos con la primera información, vamos con Kawhi Leonard, Los Ángeles Clippers y el futuro del dos veces campeón de la NBA. Sé que muchos dudáis sobre la continuidad de Kawhi Leonard en Los Ángeles Clippers, ¿no? Tenéis como esa mosca detrás de la oreja, ese rumor constantemente sonando de Kawhi Leonard terminará cambiando de equipo, saldrá a la agencia libre, los Clippers van a poder retenerle, e incluso me atrevería a decir a que muchos están preocupados con esta cuestión, ¿no? Pues bien, recientemente se ha conocido que en la liga se espera ampliamente que el alero de Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard, vuelva a firmar con el equipo en la agencia libre este verano. Sam Amick y John Hollinger de The Athletic informaron hace apenas unas horas que tanto los Clippers como otros equipos dentro de la NBA esperan que Kawhi Leonard se quede quieto, es decir, no cambie de equipo, se quede en Los Ángeles Clippers. El All-Star tiene una opción de jugador de 36 millones de dólares para la temporada 2021-2022, pero probablemente optará por firmar un contrato a largo plazo, es decir, saldrá a la agencia libre, no activará esa opción de jugador, pero saldrá a la agencia libre para renovar con los Clippers y tener un contrato de más años. Paul George, os recuerdo que firmó una extensión de 4 años y 190 millones de dólares con los Clippers en diciembre. Y destaco la renovación de Paul George porque yo realmente en ningún momento he dudado sobre una posible marcha de Kawhi Leonard. Es decir, al final creo que cuando Kawhi firma con los Clippers no lo iba a hacer para estar 2-3 años, y si en ese intervalo de tiempo no gana un anillo, o incluso imaginaros, si en estos playoffs vuelve a pasar a los Clippers lo que vimos el año pasado contra Denver Nuggets, incluso así yo creo que Kawhi Leonard se terminaría quedando. Simplemente porque no le veo firmando con un equipo para estar 2 temporadas, 3 temporadas después de todo lo que se ha venido produciendo, en el sentido de, me podéis sacar el caso de Toronto Raptors, que solo estuvo una temporada. Es diferente, es decir, a Toronto va porque es traspasado procedente de San Antonio Spurs, algo que no coincide con su fichaje por Los Ángeles Clippers. Él elige libremente firmar con el conjunto californiano, eligiendo esta opción por encima de otras, como por ejemplo Lakers, que también estaba empujando por él, o por ejemplo Toronto Raptors. Claro, a la franquicia canadiense va porque le envía a San Antonio a cambio de DeMar DeRozan. A Los Ángeles Clippers va porque él quiere firmar con esta franquicia. Y luego, por otra parte, la renovación de Paul George para mí es clave. Y es clave porque tampoco veo a Paul George renovando por los Clippers sin saber previamente las intenciones de Kawhi Leonard. Es decir, si Kawhi, por ejemplo, tuviera una intención de abandonar los Clippers o no lo tuviera del todo claro, no veo a Paul George renovando por 4 años, sí, por la pasta que ha renovado, etcétera, etcétera, pero no le veo renovando con un contrato a largo plazo, sinceramente. Porque tampoco creo que Paul George quiera liderar un proyecto en solitario. Creo que no es la mentalidad, o mejor dicho, la idea del All-Star. Yo creo que ahora mismo todo el mundo quiere formar un equipo acompañado de superestrellas, al menos que haya una pareja. Y claro, vuelvo a repetir, es que Paul George no le veo renovando con Clippers sin saber previamente las intenciones de Kawhi. Es que más o menos se tiene que hacer una idea de por qué camino va a optar Kawhi. Y no hace falta deciros qué comunicación hay, porque Kawhi fue el que reclutó a Paul George para que llegara a Los Ángeles Clippers. Esto lo recuerdo. Entonces, claro, al final hay comunicación entre los dos, y ya que Kawhi reclutó
cuanto a Paul George, si Paul George renueva con Clippers, no creo que no le haya preguntado a Kawhi, oye Kawhi, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ves el proyecto? Tal, etcétera, etcétera. Van los dos a una, sinceramente, algo que me gusta. Y de Paul George no me esperaba que cambiara de aires y tampoco me lo espero de Kawhi. Muchísimo menos de Kawhi, porque es que es la piedra angular, ese jugador franquicia. Ahora mismo, si tuviéramos que decantarnos, la primera espada es Kawhi y luego es Paul George. Y estoy hablando de liderazgo en la cancha, no en el vestuario, en la cancha. Claro, yo aquí entiendo que mucha gente, sobre todo aficionados de este equipo en concreto, de los Clippers o, por ejemplo, de San Antonio, de Lakers, cuando su principal estrella sale a la agencia libre, existe ese constante miedo de a ver qué va a pasar, a ver si se va a ir a otro equipo, porque claro, sale al mercado, etcétera, etcétera. Pero esto es una herramienta que normalmente los jugadores All-Star de la NBA terminan utilizando para ganar más dinero y sobre todo firmar contratos a largo plazo. Sin ir más lejos, Anthony Davis lo hizo con Lakers, salió a la agencia libre, todo el mundo sabía que iba a terminar firmando con los Lakers y finalmente terminó pasando lo que sucedió, que renovó con Lakers y con un contrato de, si no recuerdo mal, 5 años. Muchos, por ejemplo, piensan que a lo mejor lo único que podría separar a esta dupla Paul George, Kawhi Leonard, sería otro fracaso, como el que he dicho antes, ¿no? El de Denver Nuggets, esa remontada 3-1 en los pasados playoffs. Yo incluso creo que aunque pasara eso otra vez, seguirían apostando por este proyecto y seguirían apostando por este equipo, por Los Ángeles Clippers. Y hablando del equipo, ya sabéis que ahora mismo tienen una marca de 34 victorias, 18 derrotas, ocupan el tercer puesto de la conferencia oeste. Y sí, es cierto que, bueno, pues Kawhi Leonard, por ejemplo, lamentó la falta de consistencia, la falta de regularidad por parte del equipo cuando habló con los periodistas el mes pasado. Es muy preocupante. Si queremos tener una oportunidad en algo, tienes que ser consistente, ¿sabes? Eso es lo que hacen los grandes equipos, son consistentes, tienen sus noches en las que, ya sabes, la energía no está ahí, pero se trata de consistencia desde los equipos hasta los jugadores y los entrenadores. Claro, estas declaraciones se podrían sumar a las dudas con respecto a su futuro en los Clippers, pero como ya digo, en la liga se espera que no se mueva y sí saldrá al mercado, pero será para firmar un contrato a largo plazo con los Clippers. Y el que saldrá y probará suerte en la agencia libre para cambiar de equipo, no para quedarse en el mismo, es DeMar DeRozan. Y es que a medida que se va acercando la agencia libre, obviamente van creciendo los rumores sobre cambios de aires por parte de ciertos jugadores, ¿no? Sobre todo, ahora cada vez va a haber más, porque la lista de All-Star que va a haber en el mercado es mucho menor de la que se presuponía. Entre los más atractivos de esta lista está DeMar DeRozan, y según Sam Amick y John Hollinger, de The Athletic, mismos periodistas que han informado sobre la situación de Kawhi Leonard y los Clippers, han informado que se espera que DeRozan adopte un enfoque abierto en la agencia libre. DeRozan se encuentra en la última temporada de una extensión de contrato de 5 años que firmó originalmente con los Toronto Raptors en julio de 2016. Actualmente está ganando 27,74 millones de dólares en 2020-2021, después de ejercer su opción de jugador en noviembre. Ya sabéis que fue traspasado a San Antonio Spurs, fruto de ese trade, de ese acuerdo San Antonio-Toronto, y bueno, pues realmente esta temporada en 41 partidos está promediando 21 puntos por encuentro, 4,4 rebotes en total, 7 asistencias, 49,3% en tiros de campo, 29% en triples, en tiros libres tiene un 88,1, un PER del 22,0 y un win share del 5,3. Y si nos vamos a, bueno, pues una vista genérica de su etapa en San Antonio, que ya lleva 3 temporadas por cierto, está promediando 21,5 puntos por encuentro, un robo, 6,2 asistencias, 5,5 rebotes en total, 51,4% en tiros de 2 y si nos vamos a la línea de los 3 puntos, 23,9. Sin embargo, quiero destacaros algo que me ha parecido muy interesante. DeMar DeRozan en Toronto promediaba 19,7 puntos
por partido, en 9 temporadas. En 9 temporadas 19,7. En San Antonio esto lo ha mejorado, 21,5. Por ejemplo, si nos vamos a rebotes también, rebotea más en San Antonio, 4,1 a 5,5. Robos prácticamente roba lo mismo, pero reparte más asistencias, 3,1 a 6,2. En tiros de campo, por ejemplo, también ha aumentado. Por ejemplo, anota más de 2, 46,7 a 51,4. Y en triples es cierto que tiene peor promedio, ¿no? Aquí sí que cojea de 28,8 a 23,9. En términos generales, DeMar DeRozan me parece un jugador que ha mejorado prácticamente casi todos sus parámetros. Como digo, lo único en lo que puede cojear es el tiro de 3, pero es que al final no es una fortaleza en su juego, nunca lo ha sido y creo que a sus 31 años no lo va a ser ahora. Creo que le ha venido muy bien esta etapa junto con Greg Popovich. Y bueno, yo tengo curiosidad, lo confieso, de ver qué puede hacer en otro equipo. Creo que terminará cambiando de aires. Así como digo que Kawhi 100% yo creo que se va a quedar en Clippers. Creo que DeMar DeRozan terminará saliendo, porque además se hablaba de que antes del cierre de mercado quería marcharse a un equipo de la conferencia este. Se hablaba de Chicago, se hablaba de Orlando, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, creo que terminará cambiando de aires. Creo que es un refuerzo a tener en cuenta para cualquier equipo, sobre todo que pelee por títulos. Y yo creo que va a tener sobre todo muchas novias en el mercado, en la agencia libre. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué creéis que va a pasar con Kawhi Leonard, si pensáis igual que yo o de manera distinta. Y si pensáis de manera distinta y creéis que se marchará de Clippers, ponerme obviamente a qué equipo creéis que se marchará. Y lo mismo con DeMar DeRozan, se queda en San Antonio, se va, y si se va, ¿a dónde? Todito por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.